¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a iniciar el programa en el día de hoy hablando de lo que sucedió en los últimos 5 días con los mercados bursátiles. Miren ahí, en su pantalla está lo que ha sido el desempeño de los mercados emergentes. El desempeño de los mercados emergentes, menos 5.9 en los últimos 5 días, es decir, en lo que fue de semana. El crudo cayó en 4.8%. El Dow Jones Industrial Average cayó también en 4.8%. El Shanghai Composite cayó en 4.3%. El azúcar cayó 2.3% y el índice del dólar cayó en 0.8%. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay una información que está afectando lo que es la expectativa del flujo libre de efectivo de las empresas. Si esas noticias dicen que el flujo libre de efectivo de las empresas será negativo o que variará en términos negativos, ¿eso qué significa? Que la gente esperaría una caída del precio de las acciones. Y una caída del precio de las acciones lleva a que la vendan. Y por eso es que estamos viendo ese tipo de comportamiento. Caídas significativas del Dow Jones, caídas significativas de los índices bursátiles en Europa y todos los índices que recogen el comportamiento del precio de las acciones. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos viendo cómo se podía invertir en Wall Street y se analizó en base a los fundamentos lo que es la evolución de las acciones. Y para esto se analizaba lo que es el valor presente del flujo libre de efectivo. El flujo libre de efectivo es la capacidad de generación de efectivo que tienen las empresas, que parte de lo que es el nivel de beneficios que tiene y luego se le añade lo que es la capacidad de generación de efectivo a partir del capital de trabajo que requiere, así como también el nivel de capital de inversión que tiene que realizar, es decir, lo que se conoce el gasto de capital, el capital expenditure, y luego ya se coloca lo que es todos los flujos que genera entradas y salidas de pago de deuda. Cuando se añade todo eso, se determina lo que es el flujo libre de efectivo que va directamente a las acciones o a los accionistas. Y de esa forma se puede determinar el precio de las acciones. Lo que se está viendo con este tipo de comportamiento, por ejemplo, ahí está el Dow Jones, como después de haber estado por encima de los 17.500 puntos, pues vemos cómo ha caído por debajo de los 16.518 puntos. Pero no solamente el Dow Jones ha estado cayendo. Si nosotros nos vamos a otros indicadores, estoy utilizando la página del Wall Street Journal, por ejemplo, el Europe Stocks 600, ahí vemos también cómo ha ido cayendo desde el entorno de los 390 a quedarse alrededor de 360. Esa es una caída también en los últimos 5 días. Sí, sigo viendo lo que es el comportamiento de las acciones, así agrupadas. Aquí tengo, por ejemplo, el Shanghai Composite Index. También vemos cómo ha ido descendiendo desde los 4.000 puntos a los 3.500 puntos en las últimas 5 sesiones. Es decir, que vemos caídas en Europa, vemos caídas en los Estados Unidos, vemos caídas en Asia, vemos caídas en América Latina. ¿Y esto por qué? En primer lugar, hay una expectativa de que la economía de China crecerá menos de lo esperado. Esa expectativa de que la economía china crecerá menos de lo esperado significa que las economías en términos generales crecerán menos de lo que se espera. Si las economías en términos agregados crecen menos, es decir, la macroeconomía, a nivel ya empresarial también se crece menos, a nivel de empresas se crece menos, y si se crece menos a nivel de empresas, eso significa que hay menos ventas. Si hay menos ventas, dado el nivel de gasto, eso implica una caída del beneficio. Si hay una caída del beneficio, eso impacta inmediatamente como primer elemento de la determinación del flujo libre efectivo. Y al caer esa capacidad de generación de efectivo de la empresa, entonces el valor presente, que es lo que determina las acciones, se reduce y ante esa situación los inversionistas dicen, bueno, como va a caer el valor presente, va a caer el precio de las acciones y como va a caer el precio de las acciones, es decir, en el futuro, yo prefiero venderla ahora y a la venta es lo que produce ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, es el Shanghai Composite Index y ahí vemos una caída de esa variable. Esa caída de esa variable, obviamente, lo que está reflejando es un descenso
del precio de las acciones, un descenso del precio esperado de las acciones que se materializa hoy debido a que los inversionistas deciden vender. Esto es las últimas 5 sesiones, cómo ha estado cambiando el Shanghai Composite. Y obviamente que esto también afecta negativamente a los futures, los futuros de petróleo. Los futuros de petróleo, si ustedes lo ven también, ha estado moviéndose, quedando entre 41 y 40 dólares, y el día viernes estuvo ya ante una situación en la cual rompió la barrera de los 40 dólares y luego subió y estuvo ya el día viernes moviéndose alrededor de 40, 40, 25, 40, 26. Ahí estuvo moviéndose el día viernes el precio de los futuros de petróleo. Para la República Dominicana, ¿qué implica esto? Bueno, una caída del precio del petróleo. Recuerden que por cada dólar que cae el precio del petróleo, la República Dominicana se beneficia en 50 millones de dólares, es decir, que deja de pagar, y esto le mejora significativamente lo que es el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, pero hay que entender que una caída en el Dow Jones, una caída como la que estamos viendo ahí en su pantalla del Dow Jones, pues es lógico que tenga un impacto negativo sobre digamos, el nivel de riqueza del norteamericano. Si cae el nivel de riqueza de los norteamericanos, cae el nivel de consumo. De hecho, se ha estimado que por cada 100 dólares que cae el nivel de riqueza financiera, por ejemplo, de los norteamericanos, caen 7 centavos. Por cada dólar, 7 centavos. Por cada 100 dólares, 7 dólares caería el nivel de consumo, y obviamente que eso impacta negativamente sobre su demanda de bienes importados. ¿Y quiénes le venden a los norteamericanos? Bueno, entre los que lo venden a los norteamericanos están los dominicanos, que exportan hacia los Estados Unidos principalmente. Entonces, si cae la demanda de importaciones de los Estados Unidos, eso significa que cae la demanda por nuestras exportaciones. Y eso entonces puede ser negativo porque puede desacelerar el ritmo de crecimiento de las exportaciones de zona franca. Y al caer las exportaciones de zona franca, eso puede impactar negativamente sobre la capacidad de la economía dominicana de poder no solamente vender en el extranjero, sino también de generar empleo, y eso es algo que es negativo. Así que esto que se está viendo, que usted dirá, bueno, pero eso está sucediendo solamente en los Estados Unidos, eso pudiera ser algo negativo para países como la República Dominicana, que dependen del crecimiento de los Estados Unidos. Recuerden que por cada un 1% que crece los Estados Unidos, República Dominicana crece alrededor de 1.7%. Eso implica que si los Estados Unidos entran en una situación de desaceleración por el hecho de que está cayendo el precio promedio de las acciones, pues esto pudiera impactar de una forma muy negativa sobre la República Dominicana. Así que vamos a continuar dándole seguimiento a estos indicadores y vamos en el próximo segmento a ver qué puede estar mandándole de mensaje Wall Street a la Reserva Federal con relación a la política monetaria. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.